Cultura Digital. Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse en esta edición de Cultura Digital. Yo soy Paola Baltazar y como siempre me acompaña Miguel Di Campo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Paola, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Bueno, y contarles como siempre que este espacio de transmisión semanal existe gracias al apoyo del proyecto Cultura Digital, el cual tiene aliados y socios como Magic Media, a quien le agradecemos por la producción general de este espacio. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven o nos escuchan y comparten nuestros contenidos cada semana. Como saben, las repeticiones de los programas también se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Cultura Digital, y siempre colgados en nuestra página culturadigital.p o en nuestro canal de Facebook. Recuerden que nos pueden escribir al correo contacto@cultura digital. Y bueno, como les habíamos comentado, en este espacio estamos dedicados a promover la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. Y para los que nos ven por primera vez, les recomendamos ingresar a nuestra página culturadigital.p para encontrar mayor información y una serie de recursos. Antes de entrar con nuestro gran invitado el día de hoy, quiero contarte, Miguel, que tenemos un anuncio, ¿no? Un anuncio que quisiera que me ayudes a compartir con todas las personas que hoy nos están conectados y nos están siguiendo. Por supuesto que sí, Paola. Bueno, en Cultura Digital estamos comprometidos con apoyar las buenas causas, así que los invitamos a sumarse a la campaña Ayúdame a estudiar para que más niños peruanos estudien con su tablet en la mano. Aquí es una campaña organizada por el padre Aníbal Niño del Centro Patricio Peyton, que ayuda a la comunidad de San Juan de Lurigancho en Lima y que tiene como objetivo ayudar a 100 niños de Canto Grande, ¿no? Este padre está haciendo esta noble campaña para recaudar recursos para que más niños puedan estudiar con tabletas. Tienen una meta, su primera meta es recaudar 5.000 soles para la compra de 10 tabletas para 10 familias, y la propuesta inicial es que al menos cada persona que se quiera sumar done 50 soles, y si logramos ser por lo menos 100 personas, pues lograremos este reto rapidísimo y ayudar a estos niños que más lo necesitan. Vamos a poner aquí la información de cómo donar. Espero que todos se sumen en esta campaña que se llama Ayúdame a estudiar para que más niños peruanos estudien con su tablet en mano. Bueno, ya saben que si tienen campañas, si tienen cosas que quieren que apoyemos, ahí tienen toda la información, nos pueden escribir por nuestras redes sociales y con gusto les vamos a apoyar. Ahora sí, Paola, cuéntanos por favor quién nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias y efectivamente quiero darle la bienvenida a Jaime Dupuy, quien es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex. Con él vamos a hablar de toda esta agenda digital que estamos siempre visibilizando en este espacio. Entonces, nada, decirle a Jaime que se sume en este momento para que podamos conversar con él. Bienvenido, Jaime. Hola, hola, Paola. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hola, Jaime. Muchísimas gracias por compartir tu espacio hoy con Cultura Digital. Jaime Dupuy es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex, una persona a quien he tenido la oportunidad de conocer hace algún tiempo y trabajar algunos proyectos. Y bueno, considero un gran profesional, así que es un gusto tenerte acá, Jaime. Yo quería empezar, bueno, por el comienzo, como dicen, ¿no? Y un poco que te pudieras presentar. Tienes una amplia experiencia en el sector público y ahora tienes un rol bastante importante dentro del aparato gremial en el Perú. Así que cuéntanos un poquito de Jaime, de esa experiencia y cómo llegas a Comex. Sí, gracias, Miguel. Bueno, en realidad yo estudié Derecho, yo soy abogado y comencé mi carrera en un estudio de abogados, viendo temas comerciales, corporativos, concursal. Pero siempre tuve el bichito por trabajar en el Estado, con esta idea, se podría pensar romántica, de hacer algo que tenga trascendencia, ¿no? Y por el bien del país. Entonces, bueno, no voy a hacerla tan larga, ¿no? Pero en un momento como que tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Ministerio de la Producción, pero por X motivos no se dio, y en el mismo edificio comparten oficinas con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y estando ahí, me encontré con una persona que trabajaba en el Ministerio de Comercio Exterior, y se dieron las cosas, y empecé a trabajar ahí. O sea, fui para trabajar en el Ministerio de la Producción, pero me terminé yendo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, justo en la época en que comenzaba la negociación del TLC con Estados Unidos, y empezaba todo el tema de negociación de acuerdos comerciales internacionales, y estuve en el ministerio como por un poco más de 8 años. En realidad fue una experiencia muy grata. Y posteriormente a eso tuve la oportunidad de trabajar en Palacio por un tiempo, en el despacho presidencial, donde estuve alrededor de unos 3 años,
Y de ahí me llamaron para regresar al sector privado, pero ya a un gremio empresarial, que es Acomex Perú, donde ya estoy ahora y ya tengo más o menos 4 o 5 años, ¿no? Porque justo la persona que trabajaba de ministro, bueno, con el que yo entré en el Ministerio de Comercio Exterior, que fue mi jefe, que fue director, viceministro y ministro, al final estuvo como gerente general en Comex Perú y me pasó la voz para fortalecer el equipo y ahí me quedé hasta ahora. Ese es un Estupendo. resumen bastante grande. Estupendo. Nada, Jaime, felicitaciones por esa trayectoria. Creo que es muy enriquecedor que un profesional que está, digamos, viendo temas de regulación tenga la mirada tanto del sector privado como del sector público, ¿no? Porque a veces podemos estar mirando solo por un lado, pero desconocer la complejidad del Estado para la implementación de las políticas públicas que van acompañadas de la regulación. Entonces, creo que vamos a tener una conversación muy enriquecedora y cuéntanos, por favor, qué es lo que Comex está proponiendo en este momento, ¿no? Acabamos de tener un CAE digital, hemos venido hablando hace poco con Marushka Chocobar de la SECDI, de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre toda la implementación de la política de transformación digital. Y ustedes también están en la agenda. Cuéntanos, por favor. Sí, sí. Bueno, para empezar, de repente mucha gente no debe conocer digamos, a ciencia cierta qué es Comex Perú, ¿no? Por el nombre, que definitivamente tiene que ver con comercio exterior, uno podría pensar que somos un gremio empresarial de comercio exterior. Y eso es cierto, pero somos más que un gremio comercial, un gremio empresarial de comercio exterior. En realidad es una organización que ya tiene un poco más de 30 años de existencia, que sí, que nace como un gremio de comercio exterior, pero con el paso del tiempo y en la medida en que más empresas se han ido asociando al gremio, en realidad el campo de acción es bien diverso. O sea, tenemos como asociados empresas de toda actividad económica. Entonces, lo que en un momento fue solamente un gremio de comercio exterior, en realidad se ha convertido en un gremio en general sobre todo el ámbito empresarial, y cada vez tratando de concentrar nuestros esfuerzos más en una parte de tanque de pensamiento, en el think tank. O sea, tenemos la parte netamente gremial, pero sin duda cada vez más nos estamos enfocando en investigación propia, en creación de productos, documentos, eventos, también en un rol de educador y catequizador de las bondades del modelo económico, ¿no? Porque de repente, a diferencia de otros gremios, y no quiero decir que lo que hace uno esté bien y lo que hace otro está mal, sino que simplemente han sido formas diferentes de hacer las cosas, en Comex Perú no velamos por un interés particular. O sea, uno pensaría en un gremio empresarial, que es lo natural, ser un gestor de intereses de empresas. Y eso es normal, eso es lo que es la labor de un gremio. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso tratamos de no defender intereses particulares, sino principios generales. Y estos principios generales están muy relacionados con el modelo económico, como puede ser libre mercado, libre competencia, promoción de la inversión privada. Y eso nos ha ayudado mucho a tener un nivel de credibilidad frente al gobierno, ¿no? Porque al final lo que siempre tratamos de hacer es, somos sector privado, queriendo ser socios del sector público, ayudándolos con evidencia y sustento para construir mejoras políticas públicas, finalmente a favor de la ciudadanía. Ese es un poco, a grandes rasgos, más o menos cuál es nuestro motivo en el día a día. Entonces, como les comentaba, en realidad el campo de acción es muy amplio, ¿no? Yo soy el gerente de asuntos regulatorios y legales, entonces un día puedo estar viendo temas de salud, otro de educación, de agroexportación, y de un tiempo a esta parte empezamos a crecer bastante en el tema digital. Y les soy sincero, 2 años atrás en realidad no teníamos muchas empresas del sector digital. Teníamos sí a las grandes empresas de telecomunicaciones que cada vez tienen más componentes digitales, pero también un negocio, digamos, tradicional de telecomunicaciones, ¿no? Que es lo que veíamos con ellos por la parte regulatoria. Pero en el momento en que en el que empresas diversas empiezan a ver este nivel de involucramiento que teníamos en temas regulatorios, tratando de siempre implementar estándares de buenas prácticas regulatorias, con análisis de impacto regulatorio, de calidad regulatoria, porque al final lo hacíamos también proactivamente, ¿no? Uno puede trabajar pensando digamos, a demanda de lo que algún asociado pueda requerir, siempre que pase estos filtros y veamos que tenga una connotación transversal a la economía, pero otras veces simplemente monitoreando proyectos del Ejecutivo y el Congreso y nosotros actuando por nuestra parte, ¿no? Y todo esto después rebote en nuestros medios de comunicación, en medios de prensa. Entonces, cuando empiezan a ver esta interacción que teníamos, por ejemplo, con algunos proyectos de ley iniciales que empezaban a regular los aplicativos de transporte o de delivery, se nos empiezan a acercar estas empresas, ¿no? Y estamos hablando, pues, de las grandes empresas que están en el país, como pueden ser Uber, Didi, Cabify, Bit, etcétera. Y se empiezan a asociar y empezamos a trabajar juntos.
De ahí vienen otros aplicativos, por ejemplo, en materia de hospedaje, como Airbnb, y así va creciendo el asunto y ya van entrando las empresas más grandes, ¿no? Estamos hablando pues, de Facebook, Google, Intel, Apple, Amazon Web Services, etcétera. Entonces se empieza a formar un grupo bastante interesante de empresas del entorno digital, pero si bien cada uno pueda tener su etiqueta digital, de hecho son empresas que tienen diferentes rubros, diferentes intereses dentro del entorno digital. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, ¿cómo poder ordenarnos y tener una agenda que pueda más o menos tratar de priorizar algunos temas que nosotros creamos más importantes, ¿no? Porque al final el mapa podría ser muy grande en acciones que podríamos desarrollar. Y siempre pensando en que no vamos a defender intereses particulares, sino intereses generales. Entonces empezamos una construcción a la interna de una agenda digital propia como Comex Perú. Entonces, juntamos a todas las empresas y también contando a las empresas de telecomunicaciones, tanto estas empresas digitales que les he dicho como las empresas de telecomunicaciones, a empezar a pensar qué es lo que debería ser parte de una agenda digital, utilizando mucho de la experiencia que tienen estas empresas a nivel mundial, porque son empresas globales y han participado en este tipo de iniciativas de construcción de agendas digitales en otros países, incluso también de la región y a nivel mundial, y viendo experiencias internacionales, ¿no? Porque no se trata de inventar la pólvora, sino también de construir sobre lo que ya exista. Entonces, viendo experiencias de repente un poco más cercanas, como pueden ser Chile, Uruguay o Colombia, ¿no? Países que de repente están haciendo cosas muy interesantes en el sector digital, o utilizando estudios o iniciativas promovidas por organismos internacionales como la CAF, el BID, la CEPAL, que también son muy activos en estos asuntos, es que internamente construimos una agenda digital nuestra, que después, si quieren, se les puede explicar rápidamente. Pero no solamente nos queremos quedar en la agenda digital, o sea, digamos, este es un documento que al final es de distribución libre y gratuita, hemos compartido con todos los stakeholders, tanto del sector privado como público, porque la idea es que esto se mueva. Y paralelamente a eso, lo que hemos hecho es iniciar un proceso recientemente de una consultoría para hacer un estudio de transformación digital. Es decir, todos estos grandes ejes que están más o menos desarrollados en puntos, pero primero a nivel general, queremos que después se viertan en un documento que sea muy práctico, muy utilitario, con diagnósticos sobre qué estamos, benchmark internacional, con indicadores de corto, mediano y largo plazo, que sirva para darle al gobierno entrante, esa es un poco la idea, ver de tocar las puertas en agosto a quien haya entrado, y decirles, mira, aquí estamos, este es un documento del sector privado, bien completo, no queremos que esté en un cajón, queremos que esto cobre vida y que realmente pueda servir a las instancias pertinentes, que puede ser la SECDI, la PCM, el Ministerio de Transportes o los organismos que puedan ser competentes en función de los cambios que se hagan en materia de gobernanza, en materia digital posteriormente, ¿no? Pero la idea es que desde el día uno tratemos de construir juntos, público-privado, una agenda real de acciones concretas, reales, para que sea una real transformación digital del país, ¿no? Que eso lo hemos visto ahora en esta coyuntura, ¿no? Ya no es algo que debamos hacer para estar mejor, sino que debamos hacer necesariamente como país, ¿no? No hay otra opción. O sea, si es que no entramos al tema digital, que más o menos ya lo estamos haciendo más que bien, vamos a quedar muy rezagados, ¿no? Con las brechas digitales que se pudieran generar, si es que no lo hacemos a tiempo. No, es una excelente noticia la que nos cuentas de que van a trabajar en esta propuesta, sobre todo porque tenemos un nuevo gobierno y estamos todos claros que una de las prioridades luego de educación y salud es la digitalización del Perú, o sea, porque finalmente es una forma de acelerar su recuperación económica y de cerrar muchas brechas. Ahora, antes de que nos cuentes, además que creo que es un punto muy interesante de esta conversación, antes de que nos cuentes lo que es esta primera agenda consensuada de transformación digital sobre la base de la cual se va a armar esta consultoría que nos comentas, quisiera aprovechar bueno, me imagino que has tenido un año complejo como gremio, interactuando con las empresas, un poco para gestionar o trabajar de la mano con el sector público, entiéndase, ejecutivo por un lado y Congreso por el otro, para proponer o responder ante distintas iniciativas que se han venido dando. Si pudieras hacer un pequeño balance, un resumen de cómo ha sido desde la instalación del Congreso que tenemos ahora y el inicio de la pandemia, ¿cómo verías tú el trabajo de los gremios?
¿cómo has visto tú la receptividad tanto del Ejecutivo y del Congreso y cómo crees que podría mejorarse también, ¿no? Los puntos de mejora en esa interacción privado-público o público-privado. Sí, ha sido una época muy retadora, ¿no? Primero porque partimos de una base donde lamentablemente el sector privado está, está muy golpeado, y ha sido muy golpeado, ¿no? Desde el momento en que, digamos, todo el problema que hubo con Odebrecht y un poco antes, o sea, todos estos temas han deteriorado mucho la relación público-privada, sobre todo con los gremios empresariales, con el sector empresarial en sí. Entonces, ese nivel de interacción es difícil, tener esos espacios y adicionalmente que hay mucha desconfianza. Felizmente y dentro de todo creemos que como nosotros, a nombre personal, ¿no? Como Comex Perú, de acuerdo a las cosas como hemos venido trabajando hace un tiempo atrás, y ese nivel de credibilidad que digo que hemos tratado, que hemos logrado justamente porque saben que cuando tocamos una puerta no es para un interés particular, sino pensando en algo más de país, no más transversal. Creo yo que en estos tiempos, a pesar de esta situación que les digo de retadora y de complicación de la relación público-privada, no nos ha ido mal. Yo creo que dentro de todo hay que reconocer que el sector público o las instancias con las que hemos podido tener un tipo de interacción, que han sido muchas en realidad, han sido muy permeables para conversar con nosotros, para tratar de escuchar algunas problemáticas, sobre todo porque también para el sector público ha sido muy difícil, ha sido épocas de muchos cambios, de mucha rotación, muchas veces de gente de repente con poca experiencia en el sector público, con poca experiencia de relación con el sector privado. Algunos sí, con mucha experiencia, porque dentro del sector público en realidad hay un grupo de gente tecnócrata que en realidad es funcionario público de hace mucho tiempo atrás y van rotando y conocen cuál es el funcionamiento. Pero tiene mucha gente que va rotando justamente por los cambios que se sucedan en el sector público. Y eso ha venido sucediendo bastante, ¿no? Con bastantes cambios de presidentes, que trae cambios de ministros, que trae a su vez cambios de directores. Entonces, en realidad con la gente que uno lidia en el día a día es un poco difícil porque puedes llegar a un nivel de interacción donde estás logrando cosas y al día siguiente cambia de persona y es volver a foja cero o tratar de tender puentes nuevamente. Entonces, es difícil, pero mal que bien hemos tenido espacios donde se nos ha escuchado. De repente no tanto como hubiéramos querido, porque ese nivel de interrelación público-privado no es institucionalizado. En realidad, esa interacción depende mucho de quién esté y de qué tanta cabida le quiera dar al sector privado, cuando debiera ser parte consustancial, ¿no? En realidad, y esto lo hemos visto, siempre el ejercicio público-privado al final es mucho más beneficioso. Y por eso es que recién hace poco, algo que estábamos detrás de hace un tiempo atrás, es que, por ejemplo, en el país se implemente este análisis de impacto regulatorio, que es una metodología importada de la OCDE, ¿no? Justamente para tratar de construir un sistema o una metodología en la cual se puedan construir mejores políticas públicas. Y esto parte de la base en que haya un diálogo constante, no solamente en el momento en que el Estado quiera hacer una regulación e invite al privado o prepublique para recibir comentarios, sino desde el momento previo de tratar de dimensionar cuáles son los problemas de política pública que pueden existir, de juntas con el sector privado, que son los que al final conocen mejores de estos problemas porque son los que lidian con estos en el día a día y los que pueden dar más insumos al sector público para tratar de dimensionar el asunto y ver cuáles son las alternativas que se pudieran necesitar para enfrentar ese problema. Entonces, en realidad, ese relacionamiento debe ser constante y desde la génesis de los problemas, ¿no? Antes hasta de que uno pueda delimitar que hay un problema. Entonces, eso sí nos parece que falta todavía aún, ¿no? Y eso implica un cambio de mentalidad, ¿no? De ver cómo institucionalizar esa participación o ese interrelacionamiento público-privado. Y yo creo que la parte digital va a ayudar mucho a eso. Así es. Así es, bueno, y ahorita que, bueno, definitivamente ha sido un reto este año, como tú dices, por el tema también de la desconfianza, de los muchos cambios. Lo que mencionaste me parece muy, muy acertado y coherente con lo que hemos venido viendo. Ahora que hablas de lo digital, bueno, las brechas están clarísimas, millones de peruanos no tienen acceso a ningún tipo de conectividad o solamente a voz. Se han visto a los niños teniendo que caminar kilómetros en distintas regiones del Perú para acceder a señal de internet. Tenemos, bueno, lamentablemente
una necesidad de capacitar a los docentes en habilidades digitales para que puedan enseñar a los niños habilidades digitales. En fin, hay un montón de temas que son prioritarios desde el punto de vista de transformación digital del país, y entonces, sentando ese pequeño contexto tan complejo y prioritario, ¿qué es lo que propone COMEX en su agenda digital, en su primer documento, que entiendo que luego va a ser algo más grande y presentado a todos, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales puntos que COMEX prioriza en su agenda? Sí, mira, justo el trabajo que hicimos, que es un documento corto, conciso, pero con unos puntos especiales. Los hemos dividido en 4 ejes, 4 grandes ejes, que son transformación digital, innovación, economía digital y conectividad. Pero, digamos, para construir la agenda tenemos que partir de algo también, y es partir de cosas que ya puedan existir. Entonces, viendo bien lo que existía, en realidad tenemos que reconocer que, por ejemplo, ya tenemos una política de Estado, que es la política 35 del Acuerdo Nacional, que establece la sociedad de la información. Que esto es básico, esto debe ser el pilar de donde se parte. Porque en realidad, claro, si bien, y yo me estoy refiriendo también a agenda digital, y hablamos de transformación digital, y generalmente cuando hablamos de estos temas simplemente es ponerle digital a algo y ya estamos tratando de decir que el componente digital es el asunto. Pero yo creo que el componente principal es la información. O sea, al final, lo digital o la tecnología son herramientas que lo que te van a hacer es ayudar para manejar la información. Yo creo que esa es la clave del asunto. Entonces, claro, la tecnología es un soporte bastante importante justamente para manejar este gran cúmulo de información. Yo creo que ese es el gran cambio. Entonces, partiendo de eso, nosotros vemos que hay 2 pilares que van a servir como cimientos para construir para arriba, ¿no? Entonces, por un lado tienes la conectividad. De nada te va a servir hablar pues, de cosas digitales si es que no tienes acceso a conectividad. Y ahí partimos de diagnóstico, ¿no? De país, donde tenemos pues unas grandes brechas entre la parte urbana y rural, problemas que hay regulatorios para instalación de infraestructura que soporte la conectividad, etcétera. Una serie de problemas, ¿no? De nada te sirve si no tienes acceso a Internet u otras herramientas que puedan ayudar a masificar la información. Eso es un componente bastante importante, que de repente estaríamos hablando pues que estaría más relacionado con acciones un poco más de infraestructura dura, ¿no? Con el Ministerio de Transportes, pudiendo ser el agente competente más importante, ¿no? Pero eso es un soporte, ¿no? Si no tienes eso, no te sirve de nada. Y sobre todo, con los niveles que existen, pudiera generar una brecha mayor, ¿no? De gente que pueda tener acceso a información a través de los medios digitales y gente que se quede más rezagada, ¿no? Y eso definitivamente no se puede hacer. Se tiene que trabajar de una forma tal para que todo el mundo pueda tener acceso y no crear esas brechas digitales. Y del otro es el talento, la alfabetización, ¿no? Yo siempre escucho, y estoy de acuerdo con eso, que en realidad el principal o el componente más importante de la transformación digital no es la tecnología, sino las personas. De nada te va a servir hablar de transformación digital, de hablar de nuevas tecnologías, de manejo de información, si no tienes a personas, tanto del sector público como del privado, que sepan manejar herramientas para utilización de esta información. Entonces hay mucho trabajo que hay que realizar con Servir, ¿no? Para capacitar al funcionario público en todos estos temas, como también con el Ministerio de Educación, con currículo escolar, que a la gente de muy chica se les enseña cursos de codificación, como sucede en otras partes del mundo, ¿no? Que tengan las herramientas para convertirse pues, en nativos digitales, ¿no? Para poder aprovechar. Entonces, teniendo estos grandes soportes, que son ejes bastante importantes de nuestra agenda, empezar a construir ya cosas que tengan que ver con gobernanza digital, ¿no? Cómo hacer para que el Estado pueda utilizar algunas herramientas para mejorar. Primero, de repente, hablar de gobernanza, ¿no? Ver la forma en que el Estado debiera modificarse para pensar en que realmente el tema digital sea algo transversal, ¿no? No estar hablando de que tú tienes que trabajar en educación, en salud y en temas digitales. No, el tema digital no es un compartimento estanco, es algo transversal a todo sector. En materia de salud, tienes un componente importante digital, y por eso tienes la telemedicina, tienes las recetas electrónicas, las historias clínicas electrónicas, todo lo que tenga que ver con logística de medicamentos, de implementación de mejoras en atención hospitalaria, tiene que ver con componentes digitales. En materia de educación también, tienes la teleeducación y tienes una serie de componentes que pueden ayudarte a masificar la educación utilizando herramientas digitales para hacerlo. Y así sucesivamente, cada sector va a tener un componente digital bastante importante. Entonces, a nivel de gobierno tienes que tener pues, una
una política transversal en materia digital, y definitivamente tendrás que tener pues, un espacio articulador, ¿no? Que sea el gran rector en materia digital. No sé si necesariamente pase esto por tener un ministerio o de repente una agencia empoderada, como puede ser la actual Secretaría de Gobierno Digital. Mucho se habla de repente tener como el CIO, ¿no? El asesor en temas digitales que dependa del presidente directamente para articular las cosas a todo nivel, porque sin duda, algo que creemos que es clave es que lo que se haga tiene que venir directo del presidente. Si el presidente no es el principal campeón en temas digitales y la persona que desde día uno no impulsa que realmente el tema vaya, y eso por experiencia propia en temas digitales, en temas de gestión pública, no pasa, ¿no? O sea, y les pongo el símil, cuando yo entro al ministerio y queremos empezar a tener un nivel de apertura comercial con los acuerdos de libre comercio, esto vino desde el presidente para arriba. Si es que no sucedía de esa manera, el ministerio como ente independiente, el Ministerio de Comercio Exterior independiente, tratando de impulsar esos temas, no lo hacía, porque tienes mucho nivel de coordinación con los demás, o sea, tiene que haber un nivel de alineamiento y de coordinación con todo el sector público, y no solamente el gobierno central, sino local, regional. Entonces hay que hacer un trabajo bastante de la mano. Si no lo tienes, no tienes este impulso desde lo más arriba posible, la cosa se dificulta. Y esto después va decantando pues, en algunas acciones propias en el gobierno, como implementar toda esta política de transparencia, de datos abiertos. O sea, al final, el ciudadano tiene que ser el principal fiscalizador. O sea, el Estado tiene que darle a la ciudadanía toda la información para que tanto el Estado pueda implementar herramientas para manejar esa información a través de nuevas tecnologías, como puede ser blockchain, big data, data analytics y todo lo demás, y darle a la ciudadanía también la posibilidad de manejar esa información para que el sector privado también pueda utilizarla, pueda asociarse con el Estado para implementar formas público-privadas de manejo de esta información, y que al final tanto la ciudadanía como los medios de comunicación sean los principales fiscalizadores de todo lo que se haga en el Estado, ¿no? Con esta política de datos abiertos y realmente transparente, que a su vez va a ser la principal herramienta para contrarrestar la corrupción. Mientras todo sea transparente, todo esté en línea, difícilmente se va a poder, digamos, mantener todos esos actos corruptos que siempre son a puertas cerradas, cuando no tienen los reflectores puestos. Entonces, Jaime, ahí déjame completar un poquito, ¿no? Nos has hablado sobre la voluntad política, ¿no? Que es muy importante para, digamos, tener una bandera que nos acompañe permanentemente en la implementación de todos estos cambios que requiere el país, ¿no? Las cosas que nos has venido comentando, creo que sí se están trabajando y se están recogiendo en esta construcción de la política pública de transformación digital que nos han comentado, y estamos muy a la expectativa de eso, de que debería ser entregada públicamente antes del cambio de este gobierno, ¿no? Y ahí justamente tenemos todo lo que nos comentas sobre el desarrollo del talento y las capacidades de transformación digital, la infraestructura, ¿no? Creo que es importante señalar que en términos de la voluntad política, que es todo lo que nos has comentado, tiene que estar acompañada de la institucionalidad, ¿no? Y la institucionalidad nos la da la política pública aprobada con esta característica de transversalidad, ¿no? Que es lo que nos permite implementar, y que pase otro presidente u otro ministro y que se siga implementando, porque tiene que ser una política que se debe instalar, ¿no? Entonces, eso creo que es muy interesante en relación a lo que nos comentas. Y a estos 4 ejes que nos has comentado, hemos hablado de transformación digital y de conectividad con estos pilares, ¿no? Que justamente son el talento digital, el desarrollo de las competencias. En términos de economía digital, que es el otro eje que nos has comentado, ¿qué cosa es lo que ustedes están proponiendo como gremio? Sí, Paola, gracias. En realidad son diversos temas, ¿no? Porque al final, primero que economía digital es un poco, y está relacionado con el modelo económico, ¿no? Que al final la iniciativa privada es el soporte económico del país. Por lo tanto, tiene que estar direccionado primero a que internamente el nivel de digitalización o de transformación digital en el gobierno pueda servir para que se le pueda dar libertad a las empresas o al desarrollo empresarial. Entonces pasa también por tener pues, un nivel de apertura, de transparencia en las regulaciones, para no restringir determinadas actividades. No sé, por ejemplo, estamos hablando pues, de todas estas formas empresariales disruptivas que se están generando en digamos, modalidades distintas que pueden estar dándose, ¿no? Como
todo lo que tenga que ver con economía colaborativa o las formas distintas en que se están desarrollando los negocios como consecuencia de la digitalización o de las tecnologías. Entonces, generalmente, la visión de los estados van de la mano o van dirigidas a que todo lo que no tenga una regulación propia es ilegal o es informal, ¿no? O tratar de encorsetar lo que se pueda dar a los moldes tradicionales que ya existen. Entonces, no sé, si por ejemplo estamos hablando pues de todas estas economías las economías de plataformas que tanto se están dando, ¿no? Y por ejemplo, dentro de esto, los aplicativos, para hacer un ejemplo concreto de transporte, de delivery, donde hay constantemente regulaciones que, oye, no, te tienes que registrar, no, pero las personas tienen que ser trabajadoras, tienen que estar en planillas, no, pero tú no haces tecnología, tú en realidad tú prestas el servicio de transporte. Entonces, es no entender los modelos nuevos que se están generando y tratar de encasillarlos en regulaciones propias de negocios tradicionales que no se les apliquen y que al final lo que van a hacer es que esos negocios se encarezcan, no se den, se vayan del país y no solamente que vas a desincentivar que vengan pues los grandes actores internacionales, globales que ya están acá, sino que vas a impedir que se genere este ecosistema interesante de pequeños emprendimientos que se están dando en el país. Hay mucha startup peruana en estas cosas que se están creando, en fintechs, en diversos rubros, que está muy interesante, ¿no? Y que dentro de todo, a nivel de la región, por ejemplo, se encuentran a la vanguardia. Definitivamente habría que darles un impulso. Y otros componentes de economía digital está por el lado de buscar mejores mecanismos de financiamiento, ¿no? Con capital semilla, con distintos métodos que puedan ayudarlos a conseguir financiamientos tanto en el sector privado como en el sector público, como el líder de las regulaciones. En fin, la idea es hacer que crezca toda esta labor de emprendimiento con una regulación que ayude a que los negocios no se encasillen y que puedan prosperar, y siempre con un equilibrio, ¿no? Porque acá no se trata tampoco de dejar las regulaciones laborales a un lado, o la protección al consumidor de un lado, porque siempre también se utiliza esta visión maniqueísta, ¿no? Sobre uno o lo otro. Y no es así tampoco. Nosotros tenemos una regulación actual plenamente vigente en materia laboral, tributaria, de consumidor civil, que se aplica a cualquier tipo de negocio, ya de por sí. Entonces no necesitas regulaciones ad hoc para considerar que algo tiene que estar regulado, sino lo que ya existe simplemente se tiene que hacer cumpliendo con la normatividad vigente. Entonces, en realidad, a grandes rasgos, para resumirlo, es eso, es una visión del Estado de entender los nuevos modelos y de dejar la iniciativa privada ahí para que puedan surgir, siempre y cuando se cumplan pues, todas las disposiciones en materia general que les comento, ¿no? Y generar un entorno empresarial que sea dinámico, que crezca para generar mayor competencia, con menos barreras de entrada, para que justamente puedan entrar los mayores actores posibles. Jaime, has dicho una cosa, hemos venido hablando de una cosa súper importante que es el tema de la regulación. Tú has dicho, por supuesto, que en la medida que tengamos más regulación, los negocios, las inversiones se alejan, los pequeños emprendimientos se complican y finalmente se dificulta todo el desarrollo digital. Ahora, y este es un discurso que se ha venido dando en todos los espacios y que todo el mundo habla de la necesidad de la simplificación o modernización regular, sandboxes regulatorios, la guillotina regulatoria, pero en la práctica lo que vemos, y ahí justo ayer revisaba un estudio de apoyo del año pasado sobre sobrecostos en el sector de telecomunicaciones, es un incremento sostenido de la regulación. O sea, cada vez hay más regulaciones. Hablando del tema digital, estoy seguro que en otros sectores puede ser igual o no, pero bueno, en materia digital hemos visto, o en materia de telecomunicaciones, un crecimiento sostenido en la regulación. ¿Qué sucede? ¿Por qué si ya todos sabemos que la vía es la modernización y la simplificación regulatoria y que los países de la OCDE hacen recomendaciones de hacer este tipo de trabajos de análisis de impacto regulatorio? ¿Por qué tenemos más regulación? ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Es un tema de funcionarios? ¿Es un tema de que se ve bien que el funcionario saque nuevas regulaciones? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Por qué si todos lo sabemos no pasa? Sí, de repente yo lo trasladé un poco y yo no hablaría tanto en mayor o menor regulación, sino en la necesidad de tener mejor regulación. Yo creo que esa es la clave del asunto. Y sí, efectivamente, y eso se puede deber a bastantes cosas. Primero, digamos, funcionarios públicos, y cuando me refiero a funcionarios públicos me refiero a todo nivel, no tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, de no conocer de temas de mejora regulatoria.
O sea, en realidad, todo este concepto que les hablo del análisis de impacto regulatorio, recién hace poco en la PCM se ha podido normar o reglamentar, y que todavía no está plenamente vigente porque a su vez lo han derivado a una segunda reglamentación para que ya esta metodología de impacto regulatorio sea realmente eficiente, solamente a nivel ejecutivo, de que las regulaciones tengan que ser sustentadas en evidencia, tengan que ser eficientes, eficaces, es algo relativamente nuevo y no tienen funcionarios capacitados para realizar esos procesos. Y por otro lado, y eso es algo de la teoría regulatoria, o sea, hay siempre lo que existe como captura regulatoria. Es decir, una regulación puede deberse primero a un mal entendimiento o concepción del sector que pretendes enfrentar, ¿no? Y pensando que la regulación siempre va a ser una solución, cuando no lo es, sin duda. Segundo, populismo. O sea, al final, el hecho de regular una actividad le va a dar réditos a alguien que está impulsando esa regulación, porque detrás de esa regulación también hay mercantilismo. O sea, en el momento que tú estás regulando algo, vas a beneficiar a alguien. Entonces hay un tema también público que hay que ver, ¿no? Y esa es la captura regulatoria, el utilizar a un funcionario para regular una determinada actividad para beneficiar a un privado. Y esa es parte de la doctrina. Entonces, yo tengo esperanza de que una vez que se implemente eficientemente, por ejemplo, el análisis de impacto regulatorio a nivel de ejecutivo, vas a tener mejores regulaciones, con lo cual esas regulaciones, no sé si se reducirán, pero por lo menos serán mejores. Pero tu otra pata faltante va a ser en el Congreso, ¿no? Que al final no se le aplicaría y que necesitas. O sea, hay bastantes iniciativas en el Congreso actualmente para que realmente pues, haya esos estándares, ¿no? Siempre vamos a escuchar que casi todos los proyectos de ley tienen un análisis costo-beneficio, que en el 99% de los casos es, este proyecto no genera gastos al Estado. Y ese es el análisis costo-beneficio, ¿no? Así es. Jaime, no quiero, o sea, quisiera tocar en esta entrevista los 4 puntos de la agenda que ustedes dicen, ¿no? Me gustaría pasar al último de los ejes que ustedes han planteado en esta agenda de transformación que nos están alcanzando y que han trabajado en este documento más corto, que es la innovación, ¿no? ¿Qué es lo que se propone específicamente que deberíamos escuchar todos, ¿no? Para poder hacer fuerza y que podamos lograr estos objetivos también. Sí, ahí está, tiene un componente importante con lo que decía anteriormente, de también dejar que el Estado le dé total libertad al sector privado, porque justamente el momento en que, digamos, el emprendimiento muchas veces puede estar muy relacionado con la innovación. Mientras tengas la facilidad para emprender, vas a tener las facilidades, y si que tienes también un ambiente favorable de financiamiento, puedas generar innovación. Pero sin duda, en la parte de innovación estamos concentrados más que todo en lo que se puede llamar la economía creativa o la economía naranja, ¿no? Y eso es algo que también es una tendencia a nivel mundial. O sea, cada vez que tú ves, por ejemplo, en los distintos niveles de desarrollo a nivel mundial, tienes que en los países más desarrollados hay un componente cada vez bastante más alto del peso que pueda tener la llamada economía creativa, que es una economía mayormente de servicios dentro de tu peso económico. Entonces, sin duda es importante lo que podamos tener acá pues, en materia de industrias extractivas, sin duda la minería, la exportación, muy importantes, ¿no? Pero en la medida en que el peso del componente de servicios pueda crecer más, eso también implica pues, un desarrollo económico importante. Y dentro de la relación de servicios, todo lo que tenga que ver con la economía creativa es sumamente importante y no solamente por el lado del componente económico que pueda haber, que sin duda es interesante, estamos hablando pues desde desarrollo de software hasta cosas que tengan que ver con cosas artísticas, ¿no? De producción audiovisual, literaria, etcétera, sino también con cosas culturales, ¿no? De identidad nacional, ¿no? De promover proyectos que te puedan generar, poner en valor determinado patrimonio, tanto material como inmaterial, ¿no? Del momento en que de repente tú quieras fortalecer la industria creativa, puedas generar después posibilidad de crear en el país espacios de escenografía, o sea, todo está muy relacionado con diversas cosas, ¿no? Pero hace poco es muy interesante, justo dentro de este componente, nos invitaron a formar parte de una iniciativa desarrollada por una empresa, DirecTV, que está haciendo también con el Ministerio de Cultura y otras organizaciones, para empezar a, dentro de nuestro rubro de innovación, crear como que empezar a hacer un desplegable sobre la economía creativa, para hacer un mapa ad hoc
desarrollar este componente dividido en distintas cosas, ¿no? Porque tienes también un campo tributario, un campo laboral, también regulatorio, trabajo, los organismos pertinentes para hacer una línea de acción de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que esta agenda lo que queremos, es con lo que tú venías diciendo hace un rato, lo que necesitamos es que sí, ya hay algunas iniciativas que se están desarrollando individualmente en el Estado, pero creemos que debe haber algo que te pueda ayudar a que tener un norte y que todo lo hagas coordinadamente en un horizonte de tiempo, una planificación. Entonces, cada uno de estos puntos, a su vez, podría desarrollarse en subplanes, pero todo dentro de un espacio público-privado para desarrollar cada uno de ellos, y que tengas pues a un gran director de orquesta que sea el que lidere esta planificación. Y nosotros lo que queremos es que esta planificación pueda darse con el insumo que nosotros podamos desarrollar, en donde ya estamos tratando de armar este rompecabezas que ahorita se ve un poco desmembrado y cuyo éxito está en función de la persona que lo está desarrollando, ¿no? Actualmente hay muchas cosas que se están desarrollando positivamente, queremos, en el ministerio, pero tal vez por un viceministro o un director que está haciendo las cosas bien, o en el caso de SECDI, por una directora y algunos funcionarios que están haciendo las cosas bien. Yes. Pero no estamos plenamente seguros que si cambie o si hay una rotación cuando hay un nuevo gobierno, las cosas se mantengan, ¿no? Eso es un poco lo que queremos, tener un norte para que quien esté tenga una cancha marcada, ¿no? De dónde queremos ir. Jaime, muy bueno que estén haciendo esto, porque definitivamente va a calzar muy bien con el nuevo gobierno, que tiene que ponerle esto en la agenda prioritaria. Oye, ya el tiempo nos gana, y yo quería hacerte una pregunta, pero de un minuto, para que nos las contestes en un minuto. Una cosa que creas buena que se haya hecho en los últimos meses o en el último año en materia digital, de cualquier organismo del Estado o funcionario, y una cosa que creas que no está tan buena, o que no se haya hecho bien. Sí, a mí me encantó el nivel de apertura de la SECDI para muchas iniciativas que está desarrollando, de política nacional de transformación digital, estrategia de inteligencia artificial, es decir, interiorizar el hecho de trabajar con el sector privado desde el inicio y co-construir. Ese es un término que ellos utilizan mucho, co-construir con el privado algunas acciones. Eso me parece que es importantísimo. Y de repente algo que pensaría que falta bastante es que, como les decía, o sea, si bien esto es algo de la SECDI, claro, la SECDI es un órgano que depende de la PCM, no veo como que haya un impulso desde arriba. O sea, veo una iniciativa bastante fuerte de la SECDI, pero que le falta esa fortaleza para que otros sectores estén de la mano en el asunto, o que esas mismas prácticas que está desarrollando la SECDI se puedan extender, ¿no? a todo ámbito público. Bien, muchas gracias, Jaime. Realmente ha sido muy enriquecedor tenerte aquí en el programa, que nos cuentes cómo desde el sector privado organizado, ¿no? Que han visto cómo estaban apareciendo nuevos actores, se han organizado para sumarlos a esta propuesta que ustedes están construyendo, y estaremos muy atentos a ese documento. Por favor, compártenos ni bien lo tengan para que lo podamos comentar, y luego nuevamente, si quieres, nos podemos encontrar aquí. Te agradecemos muchísimo y muchos éxitos, en verdad, en esta construcción de la agenda de transformación digital desde COMEX, que será un insumo interesante, importante para el nuevo gobierno, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y sin duda cuando construyamos este documento, al final ustedes van a formar parte como stakeholder importante también del ámbito digital. Espero que haya sido claro. A veces me voy un poco por las ramas, pero he tratado de hacerlo lo más claro posible. Pero muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Chao, gracias, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Miguel, hemos llegado al final del programa, muy interesante, con una agenda muy nutrida. Y nada, solo nos queda despedirnos y agradecerles mucho a todas las personas que se han conectado y nos han seguido en esta edición, y pedirles que compartan estos contenidos en sus redes sociales, ¿no? Y recuerden que encontramos siempre información en la página web de culturadigital.p y en nuestras cuentas de nuestras redes sociales, Cultura Digital en Facebook, Cultura Digital P en Twitter, en Instagram y en LinkedIn también. Estuvieron con ustedes Paola Baltasar y Miguel Di Campo. Entonces nos encontramos en la próxima edición. Gracias, hasta pronto. Un abrazo, chao, chao. Cultura Digital llegó a ustedes gracias a Magic Media Producciones.